Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Hoy toca hablar de prendas, en concreto de una que sirve para cubrir la parte alta de la cabeza, un tamaño reducido, cubre el cuero cabelludo y deja al aire las orejas y la nuca. Una prenda cómoda, una prenda sencilla, desde luego muy utilizada en los ejércitos, por cierto, también en cuerpos policiales de muchos países y se ve en la sociedad civil, aunque cierto, cada vez menos. Su materia prima es la lana y su proceso de fabricación harto complicado, ¿eh? Hoy en día con la maquinaria es mucho más sencillo, pero no quiero ni imaginar cómo se las arreglaban antaño para confeccionarlas. Cuando digo antaño me voy a ir al año 1858, porque es entonces cuando nace una empresa de la mano de Antonio Elósegui, nace en Tolosa, dedicada en cuerpo y alma a fabricar pues lo que hoy en día sigue fabricando para medio mundo, como churros además. Vamos a hablar de churros, vamos a hablar de boinas, una prenda que nos parece tan de aquí, ¿verdad? Sin embargo, ni se sabe cuándo ni dónde tiene su origen. Se habla incluso de los primeros precedentes de la boina allá por el año 2000 a.C. En fin, en definitiva, un producto que empezó a aparecer con mayor asiduidad a partir de la Edad Media, que en Euskadi se popularizó ya por el siglo XVI, que formó parte además de aquel uniforme de los combatientes en las guerras carlistas de la mano del general Zumalacárregui y que a día de hoy se ve cada vez menos, eso sí, como decíamos, en las regiones norteñas del estado. Exportada además por vascos, por gallegos y por asturianos, sobre todo a Sudamérica, y muy utilizada en países, por ejemplo, como Francia, Chequia o Hungría. Boinas Elósegui es hoy líder en la fabricación de boinas, sobre todo de boinas civiles. Viendo sus números, creo que nadie podría afirmar que la boina está en crisis, desde luego. Nuestros dos invitados hoy saben muy bien de qué estamos hablando. Aquí donde lo ven, o mejor dicho, donde lo escuchan o lo van a escuchar en los próximos minutos, Federico González es gerente actualmente, pues probablemente de una de las empresas más antiguas y con mayor proyección internacional de todo el País Vasco. Federico, arratsaldeon. Muy buenas tardes. No exageramos, ¿no? Creo que no, vamos. Y nos acompaña también Félix Segurola, ahora mismo jubilado, pero en su día, como comentábamos antes de la tertulia, pues, fue jefe de fabricación de boinas Elósegui, ¿no es verdad? Así es. Arratsaldeon zurireai. Bueno, pues más de uno podría pensar que algo tan sencillo en principio como una boina pues no podría dar demasiado juego, pero lo cierto es que vuestra empresa lleva dando juego, así entre comillas, nada más y nada menos que 151 años. Porque Antonio Elósegui la fundó, ¿verdad? Allá por 1858 y hasta hoy, Félix. Exacto. Lo que es Boinas Elósegui en su momento nació con el nombre de La Casualidad. Bueno, La Casualidad es un nombre que en su día le pusieron y que sigue hasta ahora. O sea, es un nombre que no se presume de él, pero el nombre sigue existiendo. La empresa se denomina, digamos... Bueno, hay mucha gente que lo conoce como nombre de La Casualidad, sobre todo la gente mucho más mayor, ¿no? Aunque por denominación y por razón social es Boinas Elósegui, ¿no? Y bueno, hay una anécdota del tema de la casualidad, ¿no? Que eso, con más propiedad, Félix te lo podrá decir, que lo conoce. Hombre,
¿Qué es lo que dicen ellos? Las anécdotas que yo recogí cuando entré en la empresa, pues que el tejido que entonces se hacía, a partir de un tejido que se pretendía hacer calcetín, bueno, se hacía calcetín, y a partir de unas innovaciones de cabezales de punto, pues más que un calcetín salió una forma rara, y de ahí derivó el tejido de la boina. Lo de las casualidades tampoco es una cosa rara, porque en una fábrica con unos métodos de fabricación tan artesanales como había entonces, bueno, como ha sido hasta hace muy pocos años la fabricación de boinas, pues estaba sometida pues, a unas innovaciones, digamos, de la mano de los mecánicos tremendas, hasta el punto de que la fábrica de boinas tiene un método de teñido para la boina civil, un método de teñido que los propios fabricantes suizos y alemanes de colorantes se le ponen los ojos de chiribitas cuando les decimos que los teñimos de esa forma. Y eso fue producto de una casualidad, que en una máquina para batanar, por un error de un operario, echó un balde de tinte que iba destinado a otro sitio. Se siguió el proceso a ver lo que ocurría para no parar todo, y dio resultado que se descubrió, así entre comillas, un sistema de teñido que lo desconocen todos los fabricantes de colorantes del mundo. Y se sigue fabricando y se sigue haciendo. Sí, que se hacía a la vez lo que era el proceso de batanado. Es que antiguamente se hacía primero el batanado, lo que era el apelmazado de la boina, y luego posteriormente el teñido en unas tinas, y ahí, bueno, al caer el colorante se hizo todo a la vez. O sea, se vio que de alguna forma se simplifica el proceso haciendo toda la operación en una misma máquina, un mismo batán, vamos a decir. Bueno, sí, exactamente, es el contenedor. Lo que pasa es que luego se analizó si convenía o no convenía, y se llegó a la conclusión de que este teñido, por cualquier método moderno por el que se hace cualquier boina, digamos, militar o tal, que se requiere unas cuestiones técnicas importantes, pues por ningún método se consigue una de las características de este teñido, que es la penetración del colorante en un tejido grueso, y eso es al 100%. Y es con este método, digamos, descubierto entre comillas en boinas de Rosé. Luego hablaremos un poquito más de ese proceso de fabricación, complicado sin duda proceso de fabricación, pero para hacernos una idea, ¿cuál era así un poquito la implantación de la boina por aquel entonces en Euskadi? Cuando se creó Boinas El Osillo, bueno, o la casualidad. Hombre, mira, no tenemos más que echar un vistazo a fotografías de la época, y veremos pues una fotografía, una concentración de hombres. Veremos el 85% con la cabeza cubierta, y del 85% pues puede ser un 60 con boina y un 40 pues con viseras y otros artilugios. Es decir, esto te da idea del nivel de uso. Yo puedo decir que, investigando un poco entre los papeles y la información que he visto por allí, cuando se introdujo tecnología hacia el año 1900, una tecnología mucho más superada que la que había en 1858, si no recuerdo mal, se han llegado a hacer hasta casi prácticamente 1 millón de boinas al año. 1 millón de boinas al año, bueno, entre civiles y militares, ¿no? Pero un porcentaje muy alto de civil, fundamentalmente. O sea, estamos hablando de épocas de 1900. Ahora nosotros estamos en aproximadamente unas 180.000, 200.000 boinas. Porque cuando se empezó apenas eran unas 50, ¿verdad? 50 boinas, después se subió a 3.500. Efectivamente, las progresiones fueron, claro, ten en cuenta que en el año 1858 se hacían a mano, claro, y prácticamente se tardaba un día en hacer una boina, primero tejerla, ¿no? Y eso era realmente artesano, ¿no? Totalmente artesanal, vamos, o sea, era un tema complicadísimo. Se hacía a mano. Hombre, hay una curiosidad que no sé si te acuerdas. Cuando trasladamos la fábrica de la calle Sanabria al polígono industrial de Almaró, donde está actualmente, entre muchas cosas que sacamos por allí para tirar, bueno, revisar y para tirar, encontré una boina que hoy en día la tenemos enmarcada
La limpiamos, o sea, una aguja, una boina que estaba tejida con 3 agujas tremendas, así de 40 centímetros de largo, tejida con 3 agujas. Eso es que estaba tejida a mano. Y así es como se comenzó. Claro, las máquinas enseguida empezaron a implantarse, pero todos los procesos posteriores, el remallado, el revisado, el cerrado, el tal, todo se hacía a mano. Hasta el punto de que hay fotografías de salas de mujeres con mesas de 20 metros de largo, todo rodeado de operarias, cada cual haciendo toda la labor a mano. ¿Y cuándo comenzó a automatizarse el proceso? Porque creo que alcanzasteis un pico de empleados de unos 200. Superior a 200 en algunos datos, y además se da circunstancia que en la antigua ordenanza del textil, la ordenanza de trabajo, había como, dentro de la confección de boinas, había como 20 y tantas categorías. O sea, es decir, había desde la que hacía los rabillos, que llamaban rabillero o rabillera, que suena bastante mal, ¿no? Pues remalladoras, tundidoras, perchadoras, pincha, operación de pincha, que llama inspección, y claro, ahí lógicamente con la evolución de los años pues se han ido eliminando alguna serie de puestos, ¿no? Porque bueno, se han mejorado lo que es algunos procesos tecnológicos, e incluso nosotros estamos ya en una fase en los que se han suprimido incluso procesos para introducir nueva tecnología, ¿no? Pero bueno, en esencia la evolución ha sido muy importante, y de hecho todavía estamos más, porque estamos pretendiendo hacer nuevas inversiones para mejorar y solapar algunos procesos, que luego, si tienes interés, ya te contaría con más detalle, ¿no? Sí, esto cuando empezasteis lógicamente a crecer, empezó a crecer la empresa, se empezó a exportar incluso ya al exterior. De alguna forma, pues, ese boom repentino pues obligó a recortar costes, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo he visto datos que ahora nosotros exportamos incluso a menos países que de los que se exportaban antes. Nosotros exportamos ahora unos 35, ¿no? Prácticamente todos los continentes. Incluso puedo decir que tenemos clientes en Nueva Zelanda. En su momento había pues muchísimos clientes, había mercados que eran Filipinas y todo esto, bueno, pues sobre todo boina militar, que eran, bueno, estamos hablando del año 1900 y pico, ¿no? En el boom de la apertura, sobre todo la boina militar, pues nosotros hemos suministrado a Grecia, a Austria, a Alemania, a Italia, por supuesto, a Turquía. Bueno, he visto Nigeria también, antiguamente había de África, y muy importante sobre todo boina civil, los países sudamericanos, que también seguimos con Argentina, con Brasil, Paraguay, Uruguay. En fin, todavía se sigue, no con tantas cantidades como antes, pero todavía hay, sobre todo los descendientes de vascos, de gallegos, y tenemos bastantes buenos clientes por allí. Mayormente el mercado, sin embargo, es español, ¿no? Bueno, fundamentalmente es español y francés. España, prácticamente en boina civil, sobre todo acapara lo que es la zona del noroeste, incluido Galicia y Asturias, Galicia, Cantabria, bueno, y sobre todo el País Vasco, y en Francia también, evidentemente. En Francia tenemos una partida muy importante de ventas. Pero también estamos ahora, bueno, hemos llegado a un acuerdo con un fabricante francés que ha dejado de fabricar boinas y le estamos suministrando a ellos, con lo cual pues ha crecido exponencialmente en estos 2 últimos años las ventas a Francia. Francia es uno de los países más consumidores de boina del mundo, sobre todo en civil, claro. Porque quiero decir además que de alguna forma el ejército español es uno de vuestros clientes. Efectivamente, es uno de nuestros clientes. Pero sois el único proveedor, ¿no? Bueno, somos el único proveedor hasta cierto matiz, porque hay intermediarios, que esto lo digo yo, y que obran con mala fe de alguna manera, mala fe, porque claro, se te exige que seas fabricante, que tengas la ISO 9001, en fin, una serie de cosas, y hay fabricantes que lo que hacen es traer el casco, que es lo más complicado de hacer una boina, ¿no? Pues de tejer la boina, y toda la serie de procesos, control de vertidos, en fin, todo lo que hay por ahí, y ellos lo único que hacen es sumarle lo que es las badanas, los forros y todo ello. Con lo cual no es lo mismo hacer una boina como hacemos nosotros con todos los procesos integrados que el que compra el casco y luego le coloca una badana, claro, o le pone un forro, ¿no?
Entonces, vuestra posición, digamos que es de liderazgo, sobre todo eso, en boina civil, ¿no? Fundamentalmente civil, sí. Bueno, y seguimos vendiendo en estos momentos mucho también, bueno, que tiene España, en tanto la civil como la militar. Militar perdemos algún pedido, pero y en Francia pues hemos incrementado más, y con esta serie de acuerdos mejor todavía, porque vamos a poder entrar en el mercado militar francés, que siempre ha sido bastante proteccionista y hemos tenido dificultades en entrar. En Francia siempre se ha encontrado que había dos fabricantes que eran los que, como vulgarmente decíamos, los hegemónicos, siempre se llevaban el gato al agua. Teóricamente se sacaba la subasta, pero la subasta siempre iba para ello. Sí, no, es curioso porque ponían cualquier traba. Yo en los últimos años he presentado concursos y nos han sacado, pues, yo qué sé, lo más peregrino que te puedas imaginar para eliminarlos como proveedor en un momento determinado. Y sin embargo ahora estamos haciendo las boinas a través nuestro al fabricante francés y las estamos metiendo. O sea, sin ningún tipo de dificultad. ¿Dónde tiene boinas Elosegui sus principales competidores? Bueno, en este momento en Europa y, bueno, en Francia queda todavía, bueno, los dos que ya están, pero uno trabaja con nosotros, hay otro que todavía sigue, que es una empresa que está a 200 kilómetros de aquí. Hay en Italia, que prácticamente no es competidor porque hemos llegado a un acuerdo de colaboración. Hay uno muy importante en la República Checa, hay otro en Serbia y poco más. En Europa no hay nadie más. O sea, hay algunos que son intermediarios, que traen el casco, que dicen que son fabricantes, pero no tienen maquinaria, ¿no? Y luego está en China e India. En China e India hay muchísimos fabricantes, pero claro, no tienen la calidad que nosotros hacemos. En Estados Unidos también hay alguno, en fin, pero bueno. Pero bueno, ahí estamos. Muchos fabricantes sin demasiada calidad. Efectivamente. Exactamente. Eso es lo que ocurre. En boina civil, en boina militar. Boina civil, sobre todo en boina militar, porque en boina civil los consumos, bueno, se vende en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sobre todo más es en países como España, Francia, bueno, que también Alemania, en Italia, pero bueno, no igual con cantidades tan grandes como puede ser en... Pero acuérdate de la cantidad de boina civil que han estado, digamos, quitándolos del mercado. Bueno, ya. Porque todo el norte de España, bueno, la parte del norte de España había varios, entre comillas, fabricantes que no fabricaban. Que ellos se manejan la boina, se la manipulan, la forran, la ponen la badana, la ponen su nombre, la ponen su acabado. Pero claro, la materia prima, el casco hecho, salía, como siempre, de Elosegui. Sí. Entonces, ese mercado es el que el mercado chino lo ha ido absorbiendo. Es decir, ese vendedor que nos compraba el casco, pues ha llegado un momento que lo compraba en China porque la boina civil, como no está sujeta a unas normas técnicas específicas, pues bueno, puede vender lo que más le dé al ojo. Y entonces se ha dedicado una temporada a traer cascos de China o de India y a darle su acabado. Bueno, pero afortunadamente yo creo que es una pequeña cantidad. No tenemos la percepción en la empresa de que nos estén quitando mucho mercado. No te podría decir, porque ahora es muy difícil tener datos estadísticos, ¿no? Solo solicitarlos a través del Instituto Nacional de Estadística, pero no tenemos. Pero yo pienso que ahí es poco. La gente que quiere comprar una boina de calidad, pues realmente va a comprarnos a nosotros, ¿no? Y no creo que se plantee pues, en comprar otra boina. Además, nosotros sí podemos dar una solidez de color y una serie de componentes, de colorantes que por ejemplo no llevan cromo, en fin, que están homologados. Tiene la boina pues impermeabilizantes, antipolillas, con lo cual estás dando de mayor calidad, ¿no? Y los otros no pueden decir lo mismo. Y como comentabas además, parece que hay una tendencia, por lo menos en Europa, a colaborar en vez de a competir. Claro, bueno, eso ha sido por pura necesidad. En los contratos con los militares, para no tener que estar tirando los precios y para que no se metieran intermediarios, lo que hemos decidido, pues en Italia, por ejemplo, llegamos a un acuerdo. Se coge el fabricante principal, va como líder, tiene 2 o 3 testaferros que pasan otras ofertas y a fin de cuentas lo que hacemos es llegar al precio máximo con unas variaciones mínimas sobre el precio marcado o estipulado en el contrato, con lo cual el concurso nos lo dan y luego nos repartimos unas cantidades, pues suelen ser cantidades bastante importantes. Lo que pasa es que hay muchos consumos, por ejemplo, no tanto en España, pero por ejemplo en Italia y en Francia el consumo es muy importante de boinas al año. Igual estamos hablando de 40.000 o de 50.000 boinas militares. No me preguntes dónde se meten, pero son así. Yo no sé si habrá tantos miembros del ejército, pero en Italia, por ejemplo, también Guardia de Finanzas y el Ministerio de Justicia, es decir,
los que controlan a los presos, o sea, están militarizados, con lo cual también llevan boina. Entonces, es otro añadido más de unidades al margen del ejército. Hombre, acuérdate de cuando el ejército español nos compraba boinas. Nosotros hemos estado fabricando durante muchos años, pues así como 200 y pico mil al año para el ejército. Porque era el servicio obligatorio. En su día decíamos, ¿pero dónde se meten? ¿Dónde las meten? ¿Dónde las meten? Pues todas. Todas, a cada año. Con lo cual, Italia no ha sufrido el proceso de profesionalización tan fuerte como efectivamente, como yo creo que en España. Es diferente. La percepción que hay de los ejércitos en países como Francia, en Alemania e Italia es distinto. En España pues yo creo que hay muchísima menos vocación, joder. Pero en los demás países todavía se sigue. En Francia sí hay y en Italia también, Es otra salida, otras opciones que hay. Son más estrictos en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, pues no sé, igual tendrán más sentimiento patrio. O sea, sí, yo... Y además, mira, ahora estaba pensando que también la policía, los carabinieri, que llevan boina, o sea, es una parte del complemento. Antes la Policía Nacional llevaba, ahora ya no lleva. La Guardia Civil todavía mantiene. Y bueno, en fin, No, pero aquí se está convirtiendo en minoritario. Sí, no, nosotros estamos, bueno, hay unas cantidades y aguantamos, ¿no? Pero... Yo ahora, al margen un poco de lo militar, me estaba acordando ahora, y cuando te he comentado la cantidad de mano de obra que antiguamente se usaba en la fabricación de la boina, todas esas mesas tendidas de 20 metros de largo, con todas las operarias haciendo el remallado, el cerrado, el tal cual. Fíjate tú, se propiciaba, o sea, era propicio para, en un momento de la mañana o de la tarde, se cortaba, sin dejar de trabajar manualmente, se cortaba para rezar el rosario en la fábrica de boinas. Que sin necesidad de parar ninguna máquina, en toda una sala se rezaba el rosario, la tradición que había en la fábrica, sin dejar de trabajar manualmente. Que eso te da una idea de la cantidad de mano de obra que intervenía en la fabricación simplemente del tejido de la boina. Luego ya pasaba a procesos de batanado y teñido y tal, pero en el primer proceso seguro, pues estaban todas por allí dispersas o dentro de lo que es la nave, ¿no? Principal ya. ¿Y la crisis económica se ha notado también bueno, en vuestro caso? Hay una cosa, yo he traído una serie de datos y tal, he estado mirando la evolución que ha habido desde el año 1998 hasta ahora y bueno, ha habido unas oscilaciones, ha habido años, por ejemplo, de 170.000 boinas y otros años de 350, ¿no? Prácticamente nosotros en los últimos 10 años ha habido una estabilización. Estamos rondando pues entre los 180 incluso hasta los 130, o sea, andamos por ahí entre artículos, ¿no? También nosotros hacemos otra serie de artículos que son viseras y gorros, pero son prácticamente testimonial, la cantidad que puede ser unos 5.000 o 6.000, ¿no? En total. Pero eso de alguna forma nos está indicando que no se ha perdido las diferentes calidades de boinas, que no se han perdido volúmenes. Suele variar, por ejemplo, el tema de los contratos militares, porque un año se pueden hacer 30.000 y otro año se hacen 70, ¿no? Pero eso sobre todo por la competencia que hay en los mercados y bueno, luego también pues porque no todos los años salen operaciones pues igual en todos los sitios, ¿no? En todos los ejércitos. Aunque a veces nos pasa una cosa curiosa, perdemos por ejemplo un contrato en Bélgica y nos sale uno en Letonia, o sea, andamos así, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos pues, boinas para Marruecos y para el Congo. Aparte perdimos Grecia, pero bueno, hemos estado haciendo también para Venezuela, para México, para Portugal, en fin. Solemos tener bastante suerte en ese sentido, de que nos falla uno y nos compensa con otro. Y curiosamente nos mantenemos en esas cantidades que estamos hablando, entre 180 a 200 y pico mil boinas al año. Y con márgenes, vamos a decir, y de hecho hemos tenido con beneficios, vamos a decir. Y este año la verdad es que no hemos notado la crisis, o sea, ha sido prácticamente similar, no tan bueno como el año anterior, que fue fenomenal el 2008, pero bueno, sí similar a los años anteriores. Hablando un poquito de ese proceso de fabricación, y si queréis empezamos por el componente principal de cualquier boina, que es la lana. Imagino que porque además de calentar, pues que es de lo que se trata, ¿no? Se adapta también bien a la cabeza, no es flexible o es moldeable, ¿no? Hombre, es moldeable desde el momento que la lana es una fibra viva, que sigue siempre viva. ¿Qué quiere decir? Pues que
la lana es susceptible de moverse con el calor y con el frío. Es decir, está siempre viva. Y entonces es adaptable. Es muy fácil de trabajar con un poquito de calor, con vapor, con un molde. Es muy moldeable. Y claro, es una fibra que no perjudica a ninguna parte del cuerpo, ni el pelo, ni al cuero cabelludo, ni a nada. Lo único que le puede perjudicar son los añadidos. Si le haces añadidos pues de forros o de artículos que no sean naturales. Lo demás hay que dejar constancia que es transpirable. Mucha gente puede decir, no es lo mismo ponerse un gorro de estos de poliéster en una visera, pero la lana es muy transpirable. O sea, ha habido mucha gente que dice que ponerse la boina, que eso le ha hecho caerse el pelo. Eso no es cierto. Claro, si llevas el pelo húmedo, te pones la boina, entonces ahí se produce pues un defecto, vamos a decir, de secado y de humedad, pues puedes que se te caiga algo, pero bueno, la boina no te va a afectar para nada, ¿no? Al contrario, te puede proteger, de las inclemencias del tiempo, del sol y de todo, ¿no? ¿Y el mejor tipo de lana cómo lo conseguiríamos? ¿Qué características tiene que tener o qué aspectos debemos tener en cuenta de la lana? Pues hombre, que sea que tenga las menos micras posible, sea lo más fina. Finura, sí, 20-21, que es... Y bueno, y si nos vamos a como en algunos años se han podido hacer con lana de 18 micras, pues entonces te salía un paño que ya no es pura delicia el tocarlo, es una gozada. Sí, la lana contra más finura tenga el hilo es muchísimo de mejor calidad, Cashmere y cualquiera de estas, ¿no? Que coincide un poco con la boina que se ha sacado ahora, con motivo del 150 aniversario, se ha sacado una boina excepcional, con una lana finísima, y claro, el resultado es... Sí, una que tiene una rigidez y tiene una suavidad. Y además de la circunstancia, la boina es curioso, y eso además que la gente lo sepa, toda la lana que nosotros utilizamos es originaria de Australia, además es calidad Australia, y viene precisamente de Australia, que es donde mejor tienen pues, la finura del hilo, ¿no? Pues para poder utilizarlo. Y también lana de Australia y de Sudáfrica. Porque la lana, es una desgracia decirlo, pero es que la lana merino nacional es imposible, no se puede utilizar para hacer boinas. O sea, se han hecho, pero bueno, decir que no nosotros, porque es una lana muy áspera. Es bastante. Eso es para hacer alfombras, ¿no? Y es curioso, porque mucha gente puede pensar, ¿no? Es que, bueno, ¿por qué la boina vale esto? O es que el precio me parece cara y tal. No suele ser cara, porque la verdad es que la boina no son caras. Pero claro, hay una cosa, es que la lana es absolutamente de importación. O sea, no se puede utilizar la lana merino nacional porque ya digo que tiene un micraje muy vasto y la boina saldría muy áspera, ¿no? Y aparte de eso, muy seleccionada, porque si el proceso de un peinador que de un hilador no lo tiene tan bien estructurado y en cualquier proceso se le mezcla cualquier otro tipo de fibra, eso sale en el tejido, no se tiñe con normalidad, o sea, te hace se puede incluso llegar a apartar la boina porque no sirve cuando se le mezcla cualquier fibra. O sea, hay que ser muy escrupuloso para que no entre ninguna otra fibra que no sea lana. Sí, no, el control de calidad es estricto, ¿no? La puncha, la lana es, para hacer el hilo tienes que mezclar una puncha carbonizada, es decir, que está ya eliminado todo lo que son las imperfecciones que pueda llevar, pues plásticos o virutas de paja o de cuerda o lo que sea, la paja general. Y luego con la barba, ¿no? Entonces se hace un hilo entre unas características concretas y claro, mientras mayor calidad tenga eso, pues obviamente la boina luego no va a tener ninguna impureza, ninguna imperfección, o sea, va a ser una boina totalmente homogénea. Cosa que, por ejemplo, pues los chinos y los indios son incapaces de hacerlo, porque nosotros ya hemos hecho alguna prueba, hemos pedido para comprobar cómo está la competencia y no son capaces. Y esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Porque de alguna manera, pues sabiendo que nosotros estamos ahí y que es un artículo que se puede copiar fácilmente, pues llevamos años que no lo saben hacer. A nosotros nos viene estupendamente, vamos, quiero decir que de alguna manera pues, sí, vamos, que no mantenemos nuestro know-how y nuestra hegemonía, ¿no? No hay ningún secreto, pero no tiene ningún secreto, pero bueno, que son muy hábiles para copiar muchas cosas. Hombre, no hay secretos. Ahora que dices de secretos me estoy acordando,
Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de un fabricante de Venezuela que creo que sigue todavía siendo cliente, Socara? Ah, sí, bueno, cliente nuestro. Estos señores eran fabricantes, son fabricantes, vamos, de boinas, de viseras de visera militar. Y a su vez, cuando les pedían boinas, pues claro, no la pedían a nosotros. Uh-huh. Claro, estaban interesadísimos en que, joder, les costaba muchísimo el llevarlas de aquí a allí. Uh-huh. Y ustedes ya no te dirían cómo se fabrica. Hombre, claro que no se lo vamos a decir. Y así, una vez, otra vez, un mes, otro mes. Oiga, y si nosotros vamos allí, ustedes ya nos dirán cómo se cose. Sí, cómo se cose, cómo se reballa, cómo se hace, cómo se termina. En la absoluta convicción, bueno, como tiene muchísima gente, en la creencia de que la boina está hecho con un paño. Un paño que se recorta a la medida que se quiera y se cose de una forma que no sé qué, que no se nota. Y en esa comisión se vinieron desde Venezuela hasta aquí. Se vino el dueño con su mujer de paso a hacer turismo por España. Uh-huh. Y se trajo a la jefa del taller y a su mejor operaria para que las enseñáramos a las dos. Claro, la sorpresa es mayúscula cuando se ven que todo el tinglado que se habían pensado pues no era nada de eso. Uh-huh. Claro, y es que esa creencia está muy extendida. Sí, bueno, de hecho, una anécdota curiosa es que nosotros, bueno, Boinas Elusi habrá suministrado pues durante los últimos, no sé, 50, 60 años al ejército español, y todavía, no sé si hasta el año pasado, porque nosotros al final nos quejamos y solicitamos que se cambiara, en el pliego de condiciones venía, solicitaban ellos, o sea, cuando aparte de entregar boinas de muestra, cuando nos presentamos un concurso, pedían 1 metro de tejido de paño de la boina, en la creencia de que la boina pues hacía eso, de un metro de un tejido, como vas a cualquier tienda de estas y bueno, y cortas el trozo y de ahí tú haces una especie de moldeado de la boina, ¿no? Y bueno, viendo nuestra página web, de alguna forma se aprecia que primero hay que hacer un casco, haces un hilo, luego haces el tejido, en fin, tienes que darle esa forma pues de circular, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y claro, luego requieres el hacer el apelmazamiento y toda serie de procesos. Porque es un proceso, digo, no es muy complicado, pero sí requiere mucha mano de obra y de verdad, y controlarlo, y sobre todo luego, pues... No sé si complicado, pero, en fin, uno lee... porque está en la página web, ¿verdad? Tejer, revisar, remallar, contar, colocar, cerrar, revisar, coser y collar, clasificar, batanar, moldear y colgar, aprestar al derecho, luego al revés, preparar la tundidora, tundir, pinchar, repasar, planchar, en fin, un sinfín de términos, la mitad de los cuales a las personas de la calle lógicamente ni les sonará. Vamos por partes, Félix, y explicamos un poquito para que nos entiendan los oyentes en qué consiste básicamente ese proceso de fabricación, aunque ya hemos dado algunas claves. Partiendo, como ha dicho Federico, del hilo, ya el hilo, es decir, la lana se ha convertido en un hilo con un grosor que nos interesa. Bueno, no vamos a hablar de los números de hilo, pero bueno, con un grosor adecuado a las máquinas que tienes y a los modelos de boinas que quieres fabricar. Sí. Entonces, fabricas una boina, pues para que nos hagamos idea, una boina clásica, pues multiplicado por 3 en cuanto a tamaño. Y es un tejido, como puede ser el tejido de un jersey, con los menguados y formas correspondientes para que adquiera una aproximación de la boina que tiene, de la forma de la boina. Entonces eso se hace en grande, se revisa punto por punto, o sea, se cose el comienzo con el final punto por punto. Ese es un detalle muy importante que no se puede saltar ni un solo punto. Luego se cierra, se le añade el rabillo, que al fin y al cabo el rabillo no es más que la conclusión de todas las líneas de tejido que concluyen en un punto. Y ahí todos esos puntos se cierran. Y entonces aparte de la revisemos mejor. Pero bueno, cuando se hace el tejido, luego, muy importante, sale el tejido, pero la tecnología actual, hasta ahora, bueno, nosotros no tenemos esa tecnología que hace el remallado a la vez, se requiere volver a coger punto por punto y hacer lo que es la forma esa, vamos a decir, circular,
o esférica, vamos a decir, de ese casquete esférico con el remallado. Entonces es una operación que, bueno, requiere ya operaria a mano de obra, coger punto por punto para hacer ese casquete esférico. Luego, posiblemente lo que estaba comentando él, añadirle el rabillo, cerrar, revisar la boina. Y luego ya cuando tienes ya el tejido, digamos, correcto, pues entonces ya lo sometes a un proceso de lo que se llama el batanado, que son unas máquinas que son de madera, totalmente artesanales, incluso hechas en la propia fábrica. Es de madera con unos mazos que le van dando un golpeteo periódico, primero uno, luego otro, uno, otro, y con la forma de la máquina lo va volteando, es decir, lo va machacando y lo va volteando. Entonces eso, con una combinación de humedad, temperatura y una serie de jabones, porque hay que seguir limpiando la lana, pues con eso se consigue que la lana, el hilo, se enfieltre y se convierta en paño. Si lo tienes más tiempo y has empleado unos hilos de una calidad concreta y tal, pues conseguirás un paño más grueso o menos grueso, dependiendo del tiempo que lo tengas y demás. Y entonces ahí ya has convertido la boina, o ya has conformado la boina. Luego ya le das un color, otro color, depende de si lo quieres hacer negra, azul, amarilla o como quieras, porque siempre todo eso se trabaja en el color crudo de la lana, no el blanco, porque no existe el blanco, el color crudo. Y entonces de ahí le das el color que quieras. Y luego ya los siguientes procesos pues ya son más entendibles, porque es el moldearla conforme a unas medidas estándar, secarlas, sacarlas el pelo. Se meten en un bastidor, pasan una cabina de secado donde están 4 horas, vuelven otra vez a salir. O sea, todo eso es manipulación con operarios. Luego van al perchado, bueno, con el que sí, de todo ese proceso, ¿cuánto está automatizado? Claro, ahora es el siguiente proceso. Bueno, nosotros en el año 2005 introdujimos una nueva tecnología que de alguna forma lo que hacía era solapar el proceso desde que salía de la lavadora, o sea, o de la lavadora o de los batanes, dependiendo si fuera boina civil o boina militar, automáticamente pasaba a un carrusel donde se colocaba sobre unos moldes de aluminio. Ese mismo carrusel en una línea automatizada tenía un dispositivo que cortaba el rabillo a una altura determinada, levantaba el pelo de la boina, luego tundía el pelo o lo cortaba y luego secaba la boina. Y eso se hacía, pues bueno, para procesos, vamos a decir, de lotes pequeños o incluso grandes, ¿no? El proceso de levantar el pelo y, bueno, el perchar y el tundir, que nosotros lo conocemos y hablamos como si fuera lo más normal y tal, es para minimizar lo que es el efecto peeling, ¿no? Que es el efecto peeling, por ejemplo, el evitar que salgan las borras y todo ese tipo de borras que suele salir a la lana, que en los jerseys de muy buena calidad, que suelen tener mucho pelo, suele salir, ¿no? Pero por ejemplo en nuestras boinas no, porque lo minimizamos o lo quitamos, y sobre todo además que en las boinas militares es uno de los factores sine qua non, o sea, hay que cumplirlo porque tiene que tener una resistencia al frotamiento y a la fricción, que no le salgan borlas, ¿no? Entonces eso hemos hecho primero, sustituir esa máquina de línea automatizada por el proceso antiguo, que era pues moldear, desmoldear, meter en una cabina de secado, volver otra vez a sacar, meter en una máquina de perchado, sacarla de la máquina de perchado, meter en la máquina de tundir. Entonces claro, eso se ve muy fácil en unas fotografías o en la página web, pero explicarlo aquí es un poco más. Pero bueno, quiere decir que de alguna forma se automatizaría toda esa parte del proceso, ¿no? Sí, la base de lo que está haciendo Federico es que la lana al estar embutida dentro del paño, el paño está conformado simplemente pues por la intersección de los pelos de la lana. Entonces, de una forma, cuando se le levanta, digamos, con unos cepillos, que en casa en la fábrica se hacen con unos cepillos ya preparados en máquina. Pero para que te das idea, si tú le das con un cepillo, tú le levantas todo el pelo. O parte del pelo que está entrelazado, se lo levantas. Eso por dentro de la boina te puede servir para protección, para abrigo y demás. Pero en el exterior quedaría feísimo. Entonces se corta a ras de paño, con lo cual se queda el paño limpio. Y ahí es donde se distingue a simple vista cuando el paño está bien acabado o no.
Eso es un poco la parte final, ¿no?, del proceso. Esa, bueno, la parte final, semifinal, pues digo, luego la parte final ya son las revisiones, inspecciones y ya las colocaciones de badanas y todo ese tipo de todas operaciones de cosido que se aplican posteriormente, ¿no? O la colocación del forro, la badana, que es lo que conforma lo que es la corona interna de la boina. Pero bueno, imagino que hay diferencias en ese proceso a la hora de elaborar ya no boinas, sino, como bien decías, también otro tipo de productos como viseras o gorros. No sé si... Bueno, viseras también hacemos y gorros. Lo que pasa es que la visera del gorro es mucho más sencillo, porque ahí sí se parte de pues unos metros lineales de tela, se cortan con unos troqueles y luego se van cosiendo. Entonces, claro, la diferencia de ese artículo es mucho más sencillo para hacer, porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, incluso a mano, en una casa, en un domicilio, pues coge y va recortando, es como hacer un rompecabezas con cosido y tal. Claro, eso por ejemplo es donde no hay competencia con los costes de mano de obra que pueden tener en China o en India con relación a nosotros. Y sin embargo en la boina, pues a pesar de todo, pues que podríamos tener competencia porque tiene los costes de mano de obra más baratos, pues siguen sin poder hacerlo. Y bueno, ya te digo que afortunadamente es lo que nosotros contamos y esperamos que continúe de esa manera, ¿no? Que no aprendan a cortar bien el pelo y a hacer todo ese tipo de... Sí, tenéis claro que vuestro producto estrella, digamos, es la boina, ¿no? La boina fundamentalmente. Y de hecho, bueno, pues de ese 80-90% de los artículos que vendemos, que es la boina, pues vivimos de ello, ¿no? Y bueno, las personas que estamos ahora, 20 trabajadores, más luego los que nos ayudan en talleres y toda gente que está en el exterior, ¿no? Echando un vistazo a vuestro catálogo, lo cierto es que tenéis de todo, con y sin forro, tenéis con y sin bordados, varios colores, diferentes estilos. Contadnos un poquito, Félix, qué tipo de boinas hacéis. Pues hombre, tenéis la tradicional, luego tenéis ¿qué llamáis boina básica? Luego, en fin, tenéis eso ya son las calidades que se fabrican. Es que hay una escala de calidades del paño menos grueso y menos con la lana de menos calidad hasta la superior, hasta la superlujo, que es ya la mejor lana, el mejor paño y el mejor teñido. Pero aparte de las boinas que se ponen en la cabeza habitualmente, hemos tenido, en fin, ahora no sé si se sigue manteniendo, pero hemos tenido fabricábamos hasta las boinas pequeñas, las que llamamos de coche, esas de colgar en el coche o en donde sea, que eran unas boinas de unos, para que tengas idea, pues de unos entre 8 o 10 centímetros de diámetro. Claro, el proceso prácticamente es el mismo, con unos moldes pequeñitos, menos puntos para trabajar, pero el proceso es el mismo. El tejido, el batanado, todo. Y esa línea de esto se está manteniendo hasta una buena, o bien eran para muñecos, para colocar sobre muñecos, o bien utilizarlas en exactamente, que le llamamos de coche porque bueno, pero vamos, que decir que es que la variedad va desde esa hasta la boina, hasta la Chapeldún, es decir, la boina de trofeo, la boina de 16 pulgadas, que es que equivale, no me acuerdo de los centímetros. Sí, 370. Como siempre hablamos en pulgadas. Sí, 375. Hasta 300, o sea, casi 400 de diámetro. En fin, desde 100 hasta 400, fíjate tú qué escala de tamaños hay. Trabajan pues con... Hombre, la gran ventaja que tiene Boinas Erosi, y eso a veces que no han sabido copiarlo, ¿no? Es que como tenemos diferentes calidades, estamos hablando de una boina básica, luego una exposición fina, que le llaman, exposición tupida, superlujo, la Chapeldún, y encima luego sacamos la de aniversario, y todas ellas a su vez se pueden suministrar desnudas, o con forro o con badana. Y en todas, claro, hay la variación que son los diámetros de alguna manera y luego el peso de la boina, con lo cual, bueno, incluso colores también, pero generalmente para hombre suele ser azul y negra. Y otros fabricantes de boinas, no digo los franceses porque han hecho también otras calidades distintas, pero por ejemplo los que estamos hablando continuamente, pues chinos, ellos han centrado con un modelo concreto y no han sabido hacer nada más de ahí, con lo cual pues no han sabido darle ese valor añadido a la boina, que es lo que de alguna forma pues es lo que Boinas Erosi durante estos 150 años ha estado vendiendo, ¿no? ¿Cuál es un poquito, así en general, la que más vendéis o el tipo de boina pues que más...? Generalmente la superlujo. Sí. Precisamente es la que más calidad tiene, es la que más se vende. Hombre, vendemos, hay que decirlo, se vende mucho la boina básica, la elemental, el número,
pero si me tengo que centrar en algo, o sea, entre la boina desnuda con forro y badana es la superlujo, nuestro estandarte, ¿no? Que es la que la gente más aprecia, la que es ponible, ¿no? Las boinas básicas son, pues, cuando va un señor de Santo Tomás a una fiesta y luego la tiene perdida por ahí, ¿no? Hay dos líneas fuertes, que es la de vestir y la de usar y tirar, como suele decir. Uno que se la pone en Santo Tomás o porque hace un poquito frío, porque tiene que ir, se disfraza de casero o de lo que sea. Y luego ya la de vestir, la de superlujo. Esas son, digo, con una boina bien llevada la puedes llevar con, pues eso, con corbata y, en fin, yo suelo llevar de vez en cuando y bueno, hay mucha gente, ¿no? Pasa que ahora se ven menos, antes se veían más los políticos, ¿no? Se lleva menos, ¿no? Y es curioso, la gente del PNV, pues antes llevaba mucho más, ¿no? O sea, los fallos y todos estos, y no lo veo yo al Endacari muy puesto, ni al anterior tampoco, ¿eh? Y eso que, de alguna forma, creo que a través de nuestros representantes les habrá llevado algunas, o, en fin, y no... Bueno, ha habido personajes a lo largo de la historia muy reconocidos. Bueno, hoy en día Hugo Chávez es un ejemplo de boinas militares, de boina militar, pero bueno. Y nosotros vendemos por ejemplo venezolano, igual es nuestra, no te podría decir, pero sí, nos vendemos a través del señor venezolano que antes hemos comentado, y vendemos... el de que quería aprender. Sí, señor, más que es un señor, es del ejército, es teniente coronel del ejército. Pero bueno, personajes muy reconocidos: Ernesto Che Guevara, Pío Baroja, el escultor Jorge Oteiza, en fin. De alguna forma todos son reconocidos también por esa chapela que se llama, ¿no? Esa boina. Veo también que se os puede pedir que añadáis complementos a la boina, por ejemplo, no sé, lentejuelas, pedrería. No sé si es habitual. Se han hecho algunas cosas, Lo que pasa es que no han tenido mucho éxito. La verdad es que la gente va más a lo tradicional. En Francia sí se lleva, hacen lo que se llama las boinas de fantasía, ¿no? Hubo unos años en que la fábrica, hace muchos años, en que se hizo las boinas, le daban un nombre concreto, pero eran bordadas. Sí, ya he visto. Eran bordadas, pero se circunscribieron a un mercado muy concreto. A este mercado del sur de Francia, de festivales, de folclore. No tuvieron otra salida. Se quedaron ahí. Aún y todo, seguimos vendiendo. Hay gente que, pues, como hemos vendido con unas estrellas, con unos cristales de tipo Swarovski, o bien con una flor hecha en paño también, como complemento, o con una cenefa. Suelen vender, pero no es habitual. La gente tiende más a lo que es a la boina tradicional, ¿no? Lo mismo la mujer que... Bueno, el hombre, por supuesto, ¿no? Y el hombre de los colores azul y negro no salen, Yo he visto en alguna película, me parece que era Los padres de ella, a Robert De Niro con una boina marrón, pero con radio y tal, pero es muy poco habitual, ¿no? Hay gente que nos ha pedido, y hay hombres que suelen llevar alguna boina verde oscura, ¿no? Verde oscuro, pero no es muy habitual. Pero bueno, básicamente ahora lo que sí hubo unos años que sí se llevaba muchísimo. Bueno, se sigue llevando el azul, pero en la zona de Vizcaya se llevaban pero hasta 3 azules. Había tres diferentes tonos de azul, y en Vizcaya se gastaba mucho. Bueno, de hecho nosotros ahora tenemos un artículo que es una boina azul, que es azul Bilbao, que es específico para los bilbaínos. Además, las boinas, los bilbaínos, por ejemplo, a diferencia de los guipuzcoanos o de otras zonas, suelen llevar una boina con mucho vuelo. Les gusta que les salga, que se note que es boina, vamos, grande. ¿Hay diferencias? Sí, mira, es curioso, mira, nos sorprende. Y Donostiarras, por ejemplo. Igual no tanto esa diferencia. Hombre, aquí mucha gente pues lleva la boina proporcional un poco al tamaño de la cabeza, ¿no? Pero algunos, incluso con cabeza pequeña, en una entrada 54, llevan la boina máxima, ¿no? Y sorprende porque, por ejemplo, en Sudamérica nos suelen pedir unas boinas que a veces son casi de niño, para llevar en la cabeza, que justo le cubre lo que llamaríamos la tonsura que tienen los curas, o justo se la encasquetan, vamos a decir, una boina muy pequeñita. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Sin embargo, también en Argentina nos piden mucho los gauchos, la boina chapeldún, que es la que suelen dar en los campeonatos. Hacemos en 5 colores: en granate, en rojo, en verde, en negro y en azul.
pues para los gauchos. Y hay fotos que nos suelen enviar nuestros amigos argentinos que aparecen ahí, pues eso, gauchos montados a caballo con la boina lo más grande posible, casi de 400 milímetros de diámetro, y en fin, que ellos están muy contentos con ella, vamos. En fin, se nos va acabando el tiempo. Federico González, gerente de Boinas Elosegui, Félix Segurola, antiguo jefe de fabricación. Es que ricas con ambos por haber estado con nosotros. Gracias. Hombre, gracias a vosotros. Bueno, estamos ya en la recta final del programa de hoy, pero antes de despedirnos vamos a recordar, como no, las dos vías de las que disponéis para poneros en contacto con nosotros. Por un lado tenéis la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, ya la sabéis bien seguramente, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@erri-irratia.com. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vamos a ver, lógicamente, el próximo sábado, ya lo sabéis, con otro tema de interés seguro y con nuevos invitados. Hasta entonces, ongi izan, aio.